Buenos días a todas. ¿Ya comieron? ¿Siguen comiendo? Pueden tomar café, un tecito mientras estamos en la enseñanza. Le voy a pedir a todas nuestras invitadas que se pongan de pie, por favor. Todas nuestras invitadas. Tú ya eres de aquí. Vamos a darle un aplauso a todas nuestras invitadas. Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga mucho. Siéntense, por favor. Son bienvenidas y qué gusto que hayan venido. Estamos para servirles. Y buen provecho para todas. Muy bien. Estamos viendo este libro, Una mujer conforme al corazón de Jesús, en su portada en PDF. Y este es el libro en físico, Una mujer conforme al corazón de Jesús. Hoy vamos a estamos viendo 30 cualidades del carácter de Jesús y cómo nosotras podemos ser como Él. ¿Es imposible? No, no es imposible. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Porque nuestra carne humana nos dice que no seamos como Él. Pero sí es posible ser como nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que Él quiere. Él quiere vivir dentro de nosotras, en nuestro corazón, y cuando Él viva dentro de nosotras, entonces todo nuestro carácter, nuestra vida, todo nuestro ser se va transformando a su imagen. Muy bien, hoy vamos a ver las últimas 3 cualidades: virtuoso, sabio, adorador. A ver, ¿quién de las que está aquí presente recuerda otras cualidades que hemos visto? Paciente, humilde, ya Xochitl, ya. Igual tú diste clase, no se vale. Misericordioso, fiel, ese me encantó, fiel. Otro de los que me gustó mucho, cercano, él tenía la intención siempre de acercarse a la gente. Bueno, y fueron 27 cualidades que ya hemos visto y hoy vamos a ver estas 3 que fueron todo un desafío para mí. Si ustedes hoy se van sin nada, nada más con el azúcar alta, yo sí me voy con algo de haber estudiado estas 3 cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos con la primera, Jesús virtuoso. Muy bien. La palabra hebrea que significa virtuoso aparece más de 200 veces en la Biblia para describir a un ejército. Lois, no tenemos las hojitas, ¿verdad? Ok. Un ejército virtuoso. Y normalmente, ¿cuáles son las cualidades de un ejército? A ver, rapidito. 3 cualidades de un ejército. Fuerte. Es que valientes, son valientes. Mucha disciplina. Estas son obedientes. Entonces, todo eso se asemeja a la palabra virtuoso. Este término del Antiguo Testamento se refiere a una fuerza y se usa para describir a alguien hábil, fuerte, valiente, vigoroso, eficiente, próspero y digno. Imagínense todas estas cualidades que pueda tener una persona. Es la misma raíz para estas letras, pasa la otra por favor, que tenemos en estos 3 versículos. Quizás está muy pequeño, pero hay unas palabras en negrita, yo se las voy a leer. En Primero de Reyes 1:52 dice, Salomón dijo, si él es hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla mal, en él morirá. El rey Salomón tenía la facultad
de dar muerte o permitir la vida a personas. De hecho, todos los reyes podían hacer eso en la antigüedad. Hoy es ilegal, sin embargo, muchos presidentes lo hacen. Pero a lo que voy es que la raíz donde dice hombre de bien es la misma de virtuoso. En Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Hizo al ser humano con rectitud, pero él se buscó muchas perversiones. Es la misma raíz, hombre recto, hombre de bien. Y en 1 de Crónicas 4:9 dice, Jabes fue más ilustre, la misma raíz, hombre recto, hombre de bien, ilustre. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. Entonces vamos teniendo una idea de lo que la palabra virtuoso significa. Vamos específicamente a otros versículos que mencionan esa palabra. Éxodo 18:21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Jetro le está dando este consejo a Moisés. Jetro es su suegro, fue a visitar a Moisés, y Moisés se encontró de que Moisés estaba delante de un pueblo tan numeroso y estaba tan cargado con tantas situaciones difíciles de que le traía la gente, y Jetro le dice, no, aquí te vas a acabar, te vas a morir, búscate hombres virtuosos, temerosos de Dios, veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes. Luego en Ruth 3:11, estas palabras se las dice Booz a la misma Ruth, dice, ahora pues, no temas, hija mía, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Luego en Proverbios 31:10, que es un versículo un poco polémico, porque dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Muchas personas dicen, no, precisamente esa pregunta es que esa mujer no existe. Es una mujer virtuosa, no existe. Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Pero es la misma idea de Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Todos los hombres mienten? Todos los hombres y todas las mujeres, todos mentimos. Pero aquí hablando de los hombres, de los varones, dicen, todos proclaman su propia verdad, su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, ¿es imposible conseguir a alguien que diga la verdad? No es imposible, es difícil. Es lo mismo para la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Dios inspiró a estos hombres, Proverbio lo escribió Salomón, y todos los autores de la Biblia, Dios los inspiró para que escribieran esto. Dios no está siendo sarcástico al decir, ¿quién hallará a una mujer virtuosa? ¿O quién hallará a un hombre de verdad? Dios no es así. Si conocemos a Dios y conocemos sus virtudes, Dios no es sarcástico para decir, ¿quién va a hallar a esa mujer? No existe, no está. Entonces, la idea del versículo es que es muy valiosa esa mujer, es muy valioso aquel hombre que diga la verdad. Entonces, estas son las bases bíblicas donde aparece esta palabra.
Buscando la raíz en hebreo, que es donde aparece esta palabra, lástima que no se ve muy bien, toda esta parte en azul es virtud, es la misma raíz en hebreo, apen, no sé si se pronuncia así, ¿alguien sabe hebreo? Apen, pero como el 20%, que es una partecita en rojo, es la palabra excelencia. Excelencia. Entonces, una mujer virtuosa es una mujer excelente. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es superior calidad o bondad que hace que algo sea digno de singular aprecio y estimación, según la Real Academia Española. Superior calidad o bondad, o sea, la excelencia es noble, siempre va a buscar un motivo positivo, un motivo bueno. Superior calidad o bondad que hace que algo sea digno de singular aprecio y estimación. Y hay algunas características que vemos aquí, pásala por favor, de la excelencia. La excelencia logra el fin, porque pone especial atención a los detalles. A veces, cuando estamos queriendo hacer un trabajo, nos estresamos o cometemos muchos errores y nos queda mal todo. Pero cuando somos excelentes, cuando tenemos esa cualidad de los detalles, de prestar atención, se logra el fin. Por eso es excelencia, porque sí se logra el fin. Es diferente al éxito, porque el éxito que te dice, tienes tanto de dinero, tienes tal camioneta, tienes tal profesión, tienes una casa en tal lugar. Ah, no, esa persona es exitosa. Pero que sea excelente, no sabemos. Que realmente logre esa calidad superior o esa bondad que sea digna de singular aprecio y estimación, no lo sabemos. Número 2 dice, la excelencia no tiene estrés, tiene paciencia. Lo que se logra con excelencia se hace pausadamente. El estrés siempre produce consecuencias negativas. Es diferente trabajar bajo presión, que hay muchas personas que son muy buenas para eso, trabajan muy bien bajo presión, es muy diferente a trabajar bajo estrés. Es muy diferente. El estrés siempre nos va a traer cosas negativas. Y hay personas que funcionan muy bien bajo presión y le entran y se sienten con más energía. Yo las admiro, yo no. Pero la excelencia no tiene estrés, pero sí tiene paciencia. No tiene egoísmo, ella tiene bondad. Nunca se logran cosas con excelencia que produzcan algo que sea negativo. No tiene perfección, siempre busca el mejoramiento. No hay una línea que se diga ya, lo logramos, lo alcanzamos. No, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que pueda ser mejor. Y eso lo hace la excelencia. Y se trata de la actitud más que la aptitud. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre actitud con C y aptitud con P? ¿Con P? Exacto. Exacto, tus reacciones, cómo respondes, actitud con C. Y aptitud son tus capacidades, tus habilidades. Hay personas que tienen muy buenas aptitudes, pero tienen pésima actitud. Y al revés, hay personas que tienen buena actitud, no tienen aptitudes, pero las personas con buena actitud con C van hacia ese camino de obtener aptitudes con P.
Muy bien. Jesús nos muestra el camino. Lucas 2:52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El crecimiento integral de Jesús recibía tanto la aprobación humana como la divina. Ni Dios ni los hombres hallaban faltas en su progreso, en su crecimiento. Jesús como persona, Él crecía en sabiduría, en estatura, lo normal, ¿no? De niño Él iba creciendo, pero también dice, y en gracia, para con Dios y los hombres. Esto es algo hermoso, porque si ustedes pueden recordar ahorita a una persona que les caiga súper bien, que siempre tiene buena actitud con C, una persona que está dispuesta siempre a servir, una persona que es alegre, que te motiva, esa persona tiene gracia. A veces cuesta tener gracia con todos, pero cuando tenemos gracia con Dios y tenemos la gracia de Dios, entonces tener gracia con los hombres es un camino que se comienza a recorrer y se hace fácil. Si Jesús lo logró, nosotras podemos lograrlo. Este versículo es hermoso. Luego dice Mateo 3 en dos ocasiones, Mateo 3:17 y Mateo 17:5, y los otros evangelistas también hay en otros versículos, pero se refieren al mismo evento de Jesús en su bautismo y en la transfiguración, cuando Dios mismo dijo de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El mismo Dios dijo de Jesús, Dios Padre, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En retrospectiva y viendo que Jesús fue aprobado, podemos ver que en todas las cosas Jesús funcionó con tal excelencia que recibió la aprobación pública del Padre. Él había vivido en virtud, conforme al carácter y a la norma de Dios. Si Dios dijera palabras, que no las va a decir audiblemente porque ya la tenemos aquí, todo lo que Él nos quiere decir está aquí, pero si Él dijera palabras de Miriam, diría esto: Miriam es mi hija amada en quien tengo complacencia. ¡Oh! ¿Cómo te sentirías, Miriam? Muy bien, ¿verdad? ¿Qué diría de Carla, de Anita, de Gris, de Norma, de Patti, de todas las que estamos aquí? Si Dios dijera esas palabras: Sara es mi hija amada en quien tengo complacencia. Y quizás no las diga, pero ¿podemos tener esa seguridad que Dios puede decir eso de nosotras? O como dice en otro versículo: bien, buena sierva y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Puede Dios decir eso de nosotras? Algunas dicen, pero no es tan difícil, hermanas. Esta parte de que Jesús, alguien por favor me ayuda con Marcos 7:24 y luego pasa al versículo 37. Estas cualidades de Jesús, de que Él tenía esa gracia de Dios y esa aprobación de Dios, parece algo muy difícil de que nosotros podamos lograrlo. Pero hay situaciones, y es lo que vamos a ver ahorita, que nosotras en cosas tan sencillas podemos alcanzar esa aprobación de Dios, cuando nosotros tenemos esa disposición de bendecir a otros. Alguien que lo lea pero con voz fuerte. Marcos 7:24.
Él entró en una casa y no quería que nadie se enterara que entró a esa casa. ¿Y qué dice al final, Dalia? No pudo esconderse. Ustedes se han escondido de la gente, no quiero ver a nadie. Algunas sí, otras no. Muchas felicidades. ¿Qué dice el 37, Dalia? Por favor. 7, pero el 37, el mismo capítulo. Ok, Jesús, como cualquiera de nosotros, seres humanos, quería estar solo. Él quería estar en esa casa, quizás comer, no sé, quizás descansar, pero no pudo esconderse, dice el versículo 34. No pudo. Pero luego el 37 dice que las personas se maravillaban y decían, bien lo ha hecho todo. A veces nos cansamos, a veces no queremos ver a nadie, me cae mal esta y este me dijo esto y mi hijo está haciendo estas cosas y muchas cosas que nos abruman en la vida y entonces no estamos para nadie. Nos cerramos totalmente. Jesús no fue así. Aún así, Él salió, hizo milagros, sanó a la gente, se acercó con la gente y la misma gente lo aprobó diciendo, bien, lo ha hecho todo. Quizás nunca vamos a escuchar esa voz audible de Dios diciéndonos, Nere, hija amada, en ti tengo complacencia. Pero quizás la gente va a decir de ti, ella lo hace todo bien. Porque aunque esté cansada, aunque esté decepcionada, aunque esté triste, aunque esté enferma, aunque esté lo que sea que esté, la gente puede decir, ella hace bien las cosas, ella me ayuda. ¿Otras personas pueden decir eso de nosotras? Los días de Jesús sobre la tierra se caracterizaron por la excelencia. Fue una forma de vida para él, incluso bajo la asfixiante presencia de las multitudes y las presiones de las críticas. Jesús no cambió. Las multitudes lo buscaban para que sanara, para que les diera comida, siempre con un interés, y Jesús siempre los atendió con el mismo amor. Siempre estaban cerca los fariseos que lo criticaban y lo buscaban para matarlo. Y Jesús siempre estuvo ahí firme. Jesús se negó a hacer las cosas a medias o de mala gana. No eludió ninguno de sus compromisos y no buscó atajos ni intentó evadir las responsabilidades. En virtud de su compromiso con la excelencia, Jesús nunca dio menos que lo mejor de él a las personas que le rodeaban. Ahí se los dejo. Aquí hay algunas que son maestras, siempre están rodeadas de niños, de representantes, de padres, de directores, exigiéndoles, mucha gente, y son muy buenas manejando todo. Y aquí hay gente que solo con su esposo y su hijo o sus 2 hijos y nadie más ven en el día. Pero así sea con una sola persona o sean 30 personas al día que estés trabajando, ¿cómo es tu actitud con ellos? Regresamos a Proverbios 31:10. Dice, leemos todos Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ella es más valiosa que todas las piedras preciosas que existan, esta mujer. La vida de esta mujer virtuosa es toda excelencia. No tenemos el tiempo para leer todo el capítulo de Proverbios 31, pero se los recomiendo para que ustedes puedan leer todo lo que esta mujer hace. Ella trabaja en la casa y trabaja fuera de la casa. Ella trae su pan
Ustedes también sé que lo hacen. No importa si al lado de su casa tienen una verdulería, pero saben que a 15 minutos hay otra que venden mejor todas las verduras y mejor precio. Entonces, a eso se refiere cuando ella dice, busca su pan de lejos. Ella se levanta de madrugada, ella se acuesta tarde, una mujer de excelencia. Dice, gracias a su compromiso con la excelencia, se esfuerza por hacer todo bien, vivir según las prioridades de Dios y cuidar sus responsabilidades y las personas que integran su vida. Cualesquiera que sean tus roles y responsabilidades, la excelencia debe ser tu estilo de vida. Haz las cosas bien, con humildad y amor. Refleja a Jesús. Cuando ustedes vivan de esa manera, ustedes están reflejando a Jesús. ¿Es difícil ser una mujer virtuosa? Sí. Yo levanto la mano, levanto la otra, levanto. Sí, es difícil acostarse tarde, levantarse temprano, tener la comida, tener la ropa. Si te da tiempo de ir al manicure, a la estética, hacer esto, comprar aquello, la casa, el marido, la gente. Sí, es difícil ser una mujer virtuosa. Pero miren lo que dice esta perla en la palabra de Dios. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es como si tuvieran un asesor ahí siempre. Haz esto, sí, no hagas esto, espérate con esto, vamos a esto. Siempre va a estar ahí el Espíritu Santo enseñándonos y recordándonos todas las cosas. No solo eso, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En donde quiera que tú te encuentres haciendo lo que sea, por el poder del Espíritu Santo, tú puedes ser testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Siempre utilizamos este versículo para evangelizar, pero no solo evangelizamos con nuestras palabras, no solo mostramos a Jesús con nuestras palabras, también mostramos a Jesús con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestras decisiones. Pero hay una noticia. Efesios 1:13 y 14 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad. En la Biblia los gentiles se refieren a todas las personas que no son judíos, porque los judíos creían que el evangelio era solo para ellos. Pero se dieron cuenta en un momento que el evangelio es para todos, para judíos y gentiles. Entonces este versículo va para los gentiles. Ustedes ya han oído la verdad. Nosotros, lo iba a decir los mexicanos, pero los latinos, nosotros los latinos somos parte de los gentiles, no somos judíos. A nosotros nos ha llegado el evangelio también. Hemos oído la verdad, la buena noticia de que Dios nos salva. Dice, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. La versión Reina Valera dice, Dios los selló. Cuando creemos en Cristo, Dios nos sella con el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. Por el perdón de pecados ya podemos tener una relación con Dios y podemos tener la vida eterna. Es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Las personas que no han creído en Cristo no pueden tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo adquirimos en el momento de creer en Cristo.
y es la garantía de que tendremos la vida eterna. En la Reina Valera dice las arras de nuestra herencia. Es la garantía de que tenemos la vida eterna. Y al tener el Espíritu Santo tenemos el poder, la fuerza, y tenemos el recordatorio de todo lo que debemos hacer. ¿Es difícil ser una mujer virtuosa? No lo es si el Espíritu Santo vive en el corazón. Muchas mujeres que ya han creído en Cristo ya tienen el Espíritu Santo. Pero hay 2 versículos que hablan del Espíritu Santo que lo tenemos o entristecido o apagado por las decisiones que tomamos. Entonces, es lo mismo, como si no tener al Espíritu, porque ahí está, relegado ahí, durmiendo, y no lo tomamos en cuenta para nada. Entonces, no apaguemos al Espíritu Santo y no lo entristezcamos. Es difícil ser una mujer virtuosa. Hay 3 casos en la Biblia, no me voy a extender con estas historias porque son valiosos todos los detalles que tienen. Ruth no tenía hijos, Ruth no tenía una casa, Ruth ni siquiera tenía marido, lo va a tener después. Ruth no tenía nada de lo que la mujer de Proverbios 31 tenía. No iba a comprar de lejos su pan, no hacía comercio con los barcos, no hacía nada de eso. De hecho, era una viuda cuidando a una mujer anciana. Y de ella se dice que fue una mujer virtuosa. El mismo Booz dijo, lo leímos en un versículo antes, Ruth 3:11, Booz dijo, todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Sin estar casada, sin casa, sin hijos, que a veces eso es lo que nos abruma con tantas responsabilidades. Yo no puedo ser una mujer virtuosa. Esa mujer de Proverbios 31 es un estándar altísimo al que no puedo llegar. Y Ruth era una mujer virtuosa. Abigail, ella logró evitar una guerra, así de simple. Ella logró evitar una guerra. Y al final ella llegó a ser la esposa del rey David. Ella tenía un hombre como esposo que era perverso, no se le podía hablar. Ninguna de las que estamos aquí, ningún esposo se alcanza a ser igual como Nabal, que su nombre significa necio. Y ella defendió a su marido. Ahí les voy a tirar la bomba. ¿Nos cuesta sujetarnos a nuestros maridos? Es que no me da, es que me hace esto, es que se le olvida, es que. Léanse, por favor, 1 Samuel 25, y cómo ella fue sabia, prudente, y para mí ella fue una mujer virtuosa. Esther se casó con un hombre, una vez una hermana decía, era un hombre viejo. Así era el rey, pero era un hombre viejo, qué asco. Pero era el rey. Y ella fue a hacerle una petición al rey, que si la ley en ese momento decía, si no tienes el permiso de acercarte al rey, puedes morir. Y ella, por pedir por su pueblo, ella lo hizo, se arriesgó a morir. Son historias que nos cuentan de mujeres virtuosas en la Biblia. Ahí se las dejo. Jesús sabio, número 2, es la segunda cualidad. Jesús sabio. En la vida tenemos muchas decisiones que tomar. Algunas no son relevantes. Por ejemplo, ¿qué ropa me pongo hoy? Entonces, y todas, gracias a Dios, se vistieron bien lindas. Y pues, bien. Pero hay otras decisiones que afectan el resto de la vida. Sí, definitivamente. ¿Te sientes abrumada al tomar este segundo tipo de decisiones? ¿O siempre tienes mucha paz? Sí, me voy a casar con él. Sí, me voy a ir a vivir aquí. Sí. ¿Es fácil tomar
las decisiones que nos afectan el resto de la vida? ¿Existe alguna manera de tomar decisiones correctas? Sí, sí la hay. Jesús, sabiduría de Dios, es lo que dice 1 Corintios 1, 23 y 24. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Era un tropezadero Jesús para los judíos, porque los judíos esperaban una persona que los liberara del yugo romano. Ya iba a decir el yugo español, no, eso fuimos nosotros. El yugo romano era el imperio y esas personas esperaban un Mesías que los liberara de ese yugo. Y viene Jesús a decirles, amen a sus enemigos. ¿Qué onda con esto? Entonces, para ellos Jesús fue una piedra de tropiezo. Y para los gentiles era locura. Los gentiles, por ejemplo, los griegos, ellos veían el arte, el conocimiento, y viene que es hijo de un carpintero, que nació en un pesebre, este es don nadie, este está loco. Mas para los llamados, para todas aquellas personas que creen, sean judíos o sean griegos, dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Qué maravilloso! Luego Colosenses 22:3 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesús está toda la sabiduría. Aquella persona que ha creído en Cristo tiene acceso a toda la sabiduría. Pero si no has nacido de nuevo, no puedes tener acceso a la sabiduría porque no puedes tener a Cristo Jesús en tu corazón. Un hombre llamado Nicodemo se acercó a Jesús una noche y le dijo, sabemos que vienes de Dios por todas las cosas que haces. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto. Cuando se repiten esas palabras es como decir una verdad irrefutable, una verdad que no cambia. De cierto, es como cuando nosotros decimos, en serio, te lo digo. No de plano, no de sí, de verdad, de verdad. Y a veces hasta las personas dicen, no, te lo juro por, y ya juran por alguien. Es lo mismo, es algo para decir que hay que poner atención. Y Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios es especialmente ver esta sabiduría que nos sirve para vivir. Cuando creemos en Jesús, hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo y podemos seguir adelante en la vida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, si Cristo está en ustedes. Y Gálatas 2:20, que ese es un versículo que debería tener de memoria todo cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando tienen un problema y tienen que poner su razón, ¿qué dicen? ¿Dicen lo que Jesús diría? ¿O dicen lo que Lois diría? Lois diría esto y esto y esto y esto. Y punto, y se callan. O diríamos, o diríamos lo que Jesús diría. ¿Cómo reaccionamos siempre a todas las cosas? ¿Qué diría Jesús?
En Jesús tenemos la capacidad de crecer en sabiduría si prestamos atención a lo siguiente. Proverbios 2, 1 al 6 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si recibieres mis palabras. En la antigüedad no tenían las palabras de Dios condensada en un libro. Tenían a los profetas, tenían la ley. Pero hoy en día nosotros podemos tener la palabra de Dios en un libro. Entonces, ¿qué dice? Cuando nosotros buscamos realmente la palabra de Dios, nosotros podemos obtener la sabiduría. Juan 5:39, en la versión Nueva Biblia de las Américas dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le dice eso a los fariseos. Las personas buscaban leer la ley. En ese momento estaba la ley, estaba el Antiguo Testamento. Y ustedes creen tener la vida eterna en la ley. Pero resulta que la ley está hablando de mí. Ellas dan testimonio de mí, las Escrituras. Moisés, que fue el que escribió la ley, escribió el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Jesús dice de Moisés en Juan 5:46, dice: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. En el Pentateuco aparece la palabra Jesucristo, o Jesús, o Cristo. Entonces, ¿cómo es que Moisés escribió de Jesús? Todo el sistema de sacrificio, todo el sistema de sacerdocio, el tabernáculo, todo apuntaba a Jesús. Génesis 3:15, el primer libro de la Biblia, en los primeros capítulos, aparece: la simiente de la mujer aplastará a la cabeza a Satanás. Es la primera profecía que se habla de Jesucristo. Y todo el Pentateuco y todo el Antiguo Testamento, los 39 libros, apuntan a Jesús. Juan 8:56 al 59 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. ¿Dónde? ¿Dónde dice que Abraham dijo: ay, me gozo de ver el día de Jesús? No aparece así. Pero sabemos que cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, su único hijo que Dios le dio en promesa de que tendría una gran descendencia, Dios se lo mandó a sacrificar. Dice que Abraham tuvo fe y dijo que resucitaría. Eso se llama fe. Dice: se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes ni 50 años, ¿has visto a Abraham? O sea, estos están totalmente perdidos, de que realmente no conectan todo el Antiguo Testamento con la persona de Jesucristo. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Jesús es eterno, Jesús es Dios. Y dijeron: no, este está loco, vamos a matarlo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. No era su tiempo de morir, porque a la final los judíos fueron los que lo crucificaron. Entonces, toda la palabra de Dios habla de Jesús, desde la ley. Acercarnos a Jesús es tener la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Las Escrituras revelan a Cristo, y cuando tú y yo leemos, creemos y obedecemos la palabra de Dios, somos transformadas en la imagen
de Jesús. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando realmente nosotros nos deleitamos en aprender de la palabra de Dios, es porque hemos ya recibido el Espíritu Santo y tenemos a Cristo aquí. Y dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Nadie en esta vida será perfecto. Aquí este término se refiere a ser maduro espiritualmente. Muéstrame cuánto lees de la palabra de Dios y me estarás mostrando tu madurez o tu inmadurez. Cuánto la deseas, cuánto la lees y cuánto la obedeces. Y estarás mostrando tu madurez y tu inmadurez espiritual. Hay poder transformador en la palabra de Dios que nos capacita y nos transforma. Transforma nuestra conducta en la semejanza de Cristo. Mientras más crezcas en conocer a Cristo, más se revelará Él a ti y más podrás reflejarlo en tu vida. Y tenemos ahí varios versículos que nos hablan. Por ejemplo, Josué 1:8, atiende a las palabras de este libro y todo te saldrá bien. Es una promesa que Dios le hace a Josué y que es igualmente para nosotras. Juan 17:17, por ejemplo, también dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios nos va a ir santificando. Hay cosas que todavía nos cuesta dejar, pecados con los que batallamos. La palabra de Dios nos santifica. La oración. La oración es el camino a la sabiduría. Voy a ir saltando algunos párrafos por asuntos de tiempo. Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Solo con la oración ya podemos tener sabiduría. A veces pedimos otras cosas innecesarias. Pidamos sabiduría para la vida y le será dada, dice la Biblia. Hubo un hombre que pidió sabiduría. Dios le dio la opción a Salomón de escoger qué quería. Si les dijeran a ustedes, Erika, ¿qué quieres? Pídeme lo que sea. Híjole, ahí nos ponen a pensar. No, Salomón, como amaba al Señor, era natural para él pedir la sabiduría. Y Dios, como no pidió riquezas, ni a sus enemigos, ni nada de eso, eso también le dio. No hubo hombre más sabio y más poderoso y más rico que Salomón. Fueron los años de gloria del pueblo judío. ¿Cómo puedes obtener la sabiduría? Deséala. Algunas aquí estarán pensando, no, yo así como estoy bien. ¿Para qué quiero más sabiduría? La sabiduría nos va a ayudar a vivir, nos va a hacer tomar decisiones correctas. Si no deseas la sabiduría, pues nada de lo demás va a suceder. Número 2, ora pidiendo la sabiduría. Número 3, búscala. Si como la plata la buscares. Y aquí en este tiempo sí era la plata, así el oro y la plata. Pero hoy en día sí se refiere al dinero, ¿verdad? ¿Cómo nos encantaría tener más dinero para hacer tal proyecto? No, Señor, para tu gloria. No, busca primero la sabiduría y después busca la plata. Y número 4, creo que es el que más me gusta, confía en la sabiduría de Dios. Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque tenemos nuestra propia prudencia. No, yo sé eso. Yo tengo experiencia en eso. No, eso se hace así, esto se hace asado.
Entonces, nosotros queremos a veces saber más, creemos saber más que lo que Dios ya sabe, siendo Él el soberano del universo. Nosotros tenemos nuestra propia prudencia. Tengamos cuidado con eso. En términos más prácticos es leer la Biblia, depender de Dios en la oración, obedecerlo, por supuesto, buscar y seguir el ejemplo de otras personas. Hay personas que nos pueden ayudar con sus consejos sabios. A veces no sabemos qué hacer en cierta situación. Ya hemos orado, ya leímos la Biblia. Busquemos personas, Dios nos las pondrá en el camino que nos pueden ayudar a ser sabios. Cuando elegimos someternos a la voluntad del Padre y seguir su guía, reflejaremos el corazón de Jesús. Esta oración me encantó. Señor Jesús, tú eres sabiduría de Dios. Tú creciste en sabiduría, anduviste en sabiduría, hablaste sabiduría y viviste sabiamente. Tú has puesto un camino delante de mí. Esos caminos son la familia que tenemos, el trabajo que tenemos, la casa que debemos cuidar, lo que tenemos por delante. Tú has puesto un camino delante de mí. Que las decisiones que yo tome y las palabras que yo hable sean un reflejo de tu sabiduría. Amén. Y por último, Jesús adorador. La adoración como acto se define como honrar o reverenciar a un ser divino o a un poder sobrenatural. A veces criticamos a los hindúes que adoran a la vaca, por ejemplo, o a los ratones. Tienen un templo para las ratas, no sé si sabían. Pero a veces nosotras tenemos ídolos en nuestra casita, chiquito, llamado teléfono, o en una cosmetiquera llamado maquillaje, o la comida se ha hecho nuestro ídolo, o la serie turca que estamos viendo es nuestro ídolo. A veces tenemos ídolos que también son absurdos y ni siquiera son personas, son cosas que quitan el lugar que Dios debe tener en nuestra vida. Jesús nos muestra el camino. La devoción que Jesús mostró al Padre, porque Jesús siendo hombre adoró al Padre. Vamos a ver 3 aspectos en los que Jesús fue un adorador. Dice, Él asistió a los servicios en las sinagogas en su ciudad y a otras en Israel. El hecho de que Jesús fuera a la sinagoga, no necesitándolo, Él lo hizo, porque ahí se compartía la palabra de Dios. Nosotros hacemos servicios semanales y otro tipo de reuniones donde aprendemos de la palabra de Dios. A eso iba Jesús a la sinagoga, a compartir de la palabra de Dios. Y Él fue fiel en asistir. Ahí estaban los fariseos que después lo crucificaron y que en algunos momentos lo expulsaban de la sinagoga porque decían, este está loco, no puede ser que se haga igual a Dios. Entonces lo trataban mal, pero ahí estaba en la sinagoga. Número 2, su vida de oración. Si alguien no necesitaba orar, era precisamente Jesús. Él era Dios, Él tenía una comunión perfecta con el Padre y Él pasaba horas y horas orando, pasaba noches orando. Cuando iba a tomar una decisión importante como en Lucas 6, 12 al 13 de elegir a los discípulos, dice que oró. Y cuando fue al Getsemaní, un poco antes de ir a la cruz, dice la Biblia que salían gotas como de sangre. Eso tiene una explicación médica de toda la presión y toda la angustia
que puede sentir una persona, y hay un término, no lo recuerdo ahorita, si alguien lo recuerda, un término médico de la persona que suda sangre, gotas grandes de sangre, y Jesús le pasó eso por la presión que tenía de ir a la cruz. Y sin embargo en esa oración dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. Y número 3, su vida de obediencia. Tanto fue su obediencia hasta morir y con el tipo de muerte que debió sufrir. Jesús siempre adoró al Padre, siempre fue fiel al propósito por el cual el Padre lo envió. Jesús adoró al Padre. Siempre lo honraba y buscaba su dirección y su fortaleza, como pasó en el Getsemaní. Siendo humano, Él necesitaba eso. Nosotros a veces nos creemos muy fuertes y no necesitamos orar, no necesitamos buscar al Padre, no necesito leer la Biblia, ya yo sé. Y Jesús siempre buscó al Padre. Somos adoradores cuando buscamos esa constante comunión con Dios Padre, para conocerlo más, para honrarle más, para obedecerlo más, para darlo a conocer más. Una cosa es conocerlo a Él y otra cosa es darlo a conocer, que otras personas conozcan de Él, pero a veces ni siquiera lo conocemos a Él. Por eso pensamos que versículos como mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es porque, no, esa mujer ni existe, ¿quién la va a encontrar? ¿Quién? Ni en 100 años. Entonces pensamos que Dios piensa así. No es una pregunta retórica, que ya sabemos la respuesta. O sea, la retórica es, preguntas donde se supone que ya sabemos la respuesta. No. Realmente Dios quiere enseñarnos en cada versículo de su palabra para conocerlo más y después es que vamos a darlo a conocer. No podemos compartir a Dios si realmente no tenemos una comunión con Él. Debemos adorar a Dios porque Él es santo y es nuestro creador. Él es digno de toda adoración y merece lo mejor de nuestra vida. Gracias a la muerte de Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no es necesario traer animales a Dios para ser sacrificados como parte de tu adoración. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús, que vino como el sacrificio perfecto, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él viene a hacer ese sacrificio perfecto que nos acerca a Dios. Creemos en Él. Eso sucede en un momento en específico. Pero Dios ahora quiere que nosotros ofrendemos nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es nuestro culto racional, nuestro culto realmente que tiene sentido. Al creer en Jesús, no tiene sentido que yo viva una vida como me dé la gana. Ahora yo debo presentarme como un sacrificio vivo. O sea, estás viva. No esperes a estar muerta para adorar a Dios. Eso no pasa, no puede pasar. Preséntate como sacrificio vivo ahora que estás viva, que tienes salud, que tienes recursos, que tienes amistades, relaciones. Preséntate a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el versículo 2, eso está en Romanos 12:1, y el 2 dice que vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hay personas que se pasan toda la vida buscando la voluntad de Dios. Me voy a casar con fulano, o qué hago, qué digo, qué esto. Buscan la voluntad de Dios. Pero versículo 1, preséntate como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego vas a conocer, versículo 2, la voluntad agradable de Dios, que es agradable y es perfecta. Leo el segundo párrafo que dice, la otra por favor. Dios pide lo mejor de ti,
que estés limpia y santa. Eso es lo primero. Y cuando creemos en Jesús, ya estamos limpias y santas. No hay otra manera de estarlo. No puedes limpiar tu conciencia con cosas que hagas o con cosas que otras personas hagan por ti. Solo al creer en Jesús podemos tener un corazón limpio. Y cuando te presentas ante Él en adoración, Él pide que te ofrezcas a ti misma como un sacrificio vivo, como ofrenda rendida. Tú te conviertes en instrumento de culto racional y eso es lo que agrada a Dios. Presentarte a ti. Dice el párrafo de arriba, tu mejor actitud, tu mejor alabanza, tu mejor obediencia, tu mejor adoración de corazón, tu mejor tú. A veces ya estamos como religiosamente asistiendo los domingos a la iglesia. No, venimos a ofrecer alabanza a nuestro Dios. Y cuando es un sacrificio, cuando nos cuesta, eso es lo mejor para Él. Y Jesús habló con la samaritana, este relato está en Juan capítulo 4, y les resumo que Jesús le dijo a la samaritana que debía ser en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu, en el espíritu humano? Dice, debemos enfocar nuestra atención y nuestra alabanza en Dios, asegurándonos de adorar con la actitud correcta, sin distracciones ni otras motivaciones. A veces nos gusta la música de tal canción y por eso, sí, esa sí me hace elevarme y adorar a Dios. No es la música, de hecho no son las emociones, es algo que es convicción. Yo lo adoro a Él por lo que ha hecho en mi vida, por lo que Él es, por lo grande que Él ha sido y lo grande que será. Eso es adorarlo en espíritu, en una conexión con Él, de la actitud correcta con las motivaciones correctas. No que estoy ahí cantando y me acuerdo, ¿será que le puse el seguro al carro? ¿Será que apagué la estufa? ¿Será que...? No, concéntrate. O viendo cómo vino vestida Edith, o cómo vino Angie, o mira cómo toca la batería Angie. No, hermanas, es realmente tener una disposición, y eso no sucede en el momento que entras ahí en la puerta, eso sucede en una actitud que siempre tienes un deseo de adorar al Señor, independientemente de las distracciones que haya o las situaciones que haya en tu vida, porque también esas cosas nos abruman. Concentrarnos en adorar a Dios y adorar en verdad. Dice, debemos adorar de una manera coherente con la naturaleza de Dios. Dios es verdad, tal como ha sido revelada en las Escrituras. Cuando adoramos a Jesús como Dios, la palabra encarnada, que Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios, entonces Él nos revela al Padre. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando tenemos a Jesús, cuando tenemos una conexión espiritual con Dios, entonces estamos adorando en verdad. Por favor, busquen todas Apocalipsis 5, desde el 11 al 14. Vamos a leerlo y con esto terminamos. Apocalipsis 5, del 11 al 14. Vamos a leerlo. Todas pueden compartirse, las que no tienen Biblia. ¿Quién es el Cordero que fue inmolado? Jesucristo, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue inmolado, Él fue crucificado en la cruz. Y vamos a ver que hay personas en el cielo, personas espirituales, celestiales, como los ángeles, pero hay personas humanas en la tierra, en el mar, en todas partes, espirituales o materiales. Estas personas adoran al Cordero que fue inmolado. Las que pueden lograr alcanzar a leer aquí, me acompañan aquí. Dice,
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Señor, yo te doy muchas gracias, porque tú, siendo el Dios del universo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, sabio, santo, tú has mostrado una manera en que nosotras podemos acercarnos a ti, Señor, a través de tu amor tan grande que entregaste a tu propio Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, Señor. Ayuda nuestra fe, Señor, que nuestra fe crezca en nuestro Señor Jesucristo, Señor, para acercarnos a ti, para tener vidas que sean excelentes, vidas que sean sabias, pero que con todo lo que hagamos en nuestra vida, Señor, todo te adore, todo apunte a ti, todo te glorifique, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, que ahí nos has revelado todo, Señor, para vivir de manera correcta. Ayuda, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestros momentos difíciles, aún, Señor, con nuestras actitudes incorrectas, con nuestros rencores, resentimientos. Señor, ayúdanos. No queremos vivir así, queremos honrarte en completa santidad. Bendice, Señor, a todas nuestras invitadas que están aquí este día, Señor. Que ellas puedan conocerte, puedan llegar, Señor, a ese punto de glorificarte, Señor, con sus decisiones, con todo lo que hacen y tienen y son en sus vidas, Señor. Te doy muchas gracias porque están aquí, Señor. Te ruego una bendición muy especial para todas ellas. Y a mis hermanas, Señor, de nuestra iglesia, permítanos ser de bendición a muchas otras mujeres en la cárcel, en Antus, en reclusorios, las jovencitas que se pierden, nuestras vecinas, nuestras conocidas, Señor, en cualquier parte, que nosotras podamos ser luz, podamos ser de bendición, Señor, en donde sea que estemos, Señor. Que tú, Señor, te glorifiques en nuestra vida y nosotros tomamos decisiones que te honren y te glorifiquen. En el nombre de Jesús, Señor, te pido todo esto. Amén. Si ustedes quieren